Dios le bendiga grandemente a todos ustedes que están conectados a esta hora. Usualmente a esta hora pues no estamos transmitiendo, pero este es el día que ha hecho el Señor y según van pasando las cosas pues vamos enfrentando las mismas con las circunstancias que están ocurriendo. Venía de camino después de estar grabando en los estudios de la Cadena del Milagro y prendo Radio Borinquen, lo que era antes Guapa Radio, que tiene una transmisión directa con José Levi, el periodista de CNN, que también trabaja para diferentes medios. Pues estaba oyendo las noticias del ataque iraní a Tel Aviv, a Jerusalén y al interior de Israel. Y me interesó, vine a esta casa. Tengo un canal detrás de mí, aquí está el general de los más grandes de Estados Unidos hablando de la situación que ha ocurrido en las últimas horas. Y he querido hacer esta intervención para pedirle a todos ustedes que oigan, que se calmen, que Dios está en control de todo, pero también advertirle de la necesidad de estar preparados y no ser como las vírgenes fatuas que no se prepararon para la venida del esposo. Y está hablando ahí de la iglesia que se preparó y la iglesia que no se preparó. Pero también para evitar las alarmas y las cosas que están pasando, que están confundiendo al pueblo. Pero estar al tanto de la realidad que estamos viviendo en tiempos que hay que analizar las cosas conforme a la palabra, no conforme a la sugerencia, a los análisis carnales o mundanos o falsos profetas que andan por ahí, sino a la luz de la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra lámpara a nuestros pies. Ella es la fuente de nuestra fe. Jesús dijo escudriñar las escrituras, no dijo escudriñar los bochinches, no dijo escudriñar los chistes, las bromas, las anécdotas, dijo escudriñar las escrituras, la santa palabra de Dios, porque en ellas dan testimonio de mí. Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y ellas son las que le van a guiar al conocimiento de la palabra, al conocimiento de su salvación. Escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que le van a iluminar a usted. Y Jesús dijo, escudriñar las escrituras, la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Y es una apostasía cuando oigo a un pseudo individuo que no se declara ni profeta, ni se declara ni pastor, porque ni el título de pastor le gusta, es simplemente un artista, una persona que manipula y utiliza de la Biblia lo que le conviene, pero después dice que la Biblia no la tiene que utilizar ni depender en ella para nada, sino que la Biblia no se puede idolatrar. Y nadie está idolatrando la Biblia. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, mas mi palabra no pasará. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice a la ley y al testimonio. Si vinieran algunos profetas por ahí, algunos maestros, y lo que hablaran no va conforme al cumplimiento de la palabra, a los tales no le creáis. Y dice la Biblia, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas, dice, llamados anticristos, falsos profetas que han salido por ahí, dice 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios o no. Y en este momento que vivimos hay que tener cuidado, hermano. Jesús, cuando habló en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, inmediatamente que profetizó la ruina del templo de Jerusalén, que se llevó a cabo y se cumplió en el año 70 después de Cristo por el general Tito, en aquel momento y en aquel tiempo, él dijo lo siguiente, porque los discípulos estaban, como digo, entusiasmados y le dicen en Mateo 24:1, mira Señor, la grandeza del templo, la majestuosidad de lo que hemos hecho. Y es lo mismo que ha sucedido en nuestro tiempo apocalíptico. Un montón de personas que han hecho imperios religiosos, que han hecho catedrales, y no está de más, pero que están gloriándose en los logros
en los imperios religiosos y tecnológicos y pseudo espiritual, pero que es una carnalidad y una lucha de quién hace más y quién es más famoso y quién tiene más recursos. Y se han olvidado la sencillez del Evangelio, la necesidad de la cobertura, no del hombre, sino la cobertura del Espíritu Santo sobre nosotros. Y en una época como esta, es indispensable y es determinante, mis amados hermanos, que sigamos la enseñanza del apóstol San Juan en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Y el consejo de San Pablo, claramente, cuando él dice a los tesalonicenses, le dice claramente, no menospreciéis las profecías, no contristen el Espíritu Santo, y no contristen el Espíritu Santo, y no sean incrédulos. Pero luego le dice el apóstol San Pablo, le dice a los creyentes de aquel entonces, le dice: amados, no contristéis al Espíritu Santo. Bien claro, dice, no contristéis al Espíritu Santo, pero no lo apaguéis. Vamos a leer directamente de Pablo exhortando a los hermanos en Tesalónica, en aquel momento en cual la iglesia está creciendo. Dice, verso 12 en adelante: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y decir que hay una jerarquía, no es perfecta, pero hay que tener liderato, hay que tener líderes que hablen conforme a la palabra, que no sean crueles, pero no sean dóciles, para no confrontar a los lobos rapaces, a los falsos profetas, a los blasfemos que están escondiéndose detrás de Cristo, del nombre de Cristo, como lo señaló el Señor en Mateo 24. Y dice, que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. En otras palabras, la iglesia y sus líderes no deben estar peleando por cosas tríbalas, por tonterías, por diferencias. Hay cosas que ni salvan ni condenan, destruyen. Hay cosas que no son bíblicas. Y como dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que sí destruyen, que sí dividen, pero ni salvan ni condenan. Entonces, entrar en una guerra, en una polémica, en una división por tonterías, eso es lo que desagrada a Dios. Y así dice bien claro, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice, tened paz entre vosotros. Una casa dividida entre sí no puede permanecer. Igual que un matrimonio que está en guerra todo el tiempo, una de las dos personas no quiere dar su brazo a torcer y siempre tiene la razón. Y yo estaba estudiando un estudio acerca de todas estas luchas que hay entre amigos, entre líderes, que casi siempre la persona en el matrimonio o en el liderato, siempre la persona que nunca quiere aceptar sus errores, que todo el mundo está mal, que todo el mundo es culpable, pero yo no, yo sí es verdad que tengo toda la razón. Y eso indica que esa persona es el problema. Una persona que no está dispuesta a examinarse a sí mismo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe o no. Jesús, hablando de esto, dijo, decir, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, más la viga que está en tu ojo. No juzgues para que no seas juzgado. Así que a veces, como dice Pablo en Romanos 8, Romanos 7 dice, el encuentro que queriendo hacer el bien, el mal está en mí. A veces el culpable es uno. A veces uno es el que está equivocado. A veces uno es el que cometió la falta. Entonces, la persona que no está bien espiritualmente, la persona que espiritual y a veces mentalmente no está bien, nunca puede ver nada más que la paja del ojo del hermano, nunca puede ver la viga que está en su ojo, nunca puede reconocer sus propias faltas. El que cree estar firme, mire y no caiga. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, si estáis en fe. Y cuando le escribe a los tesalonicenses, vamos a seguir leyendo aquí, y dice así,
tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos. Esa gente que no quiere trabajar, gente que creen que todo lo merecen, gente que no quieren sacrificarse, gente que quiere que los traten, que los demás somos esclavos de ellos, no agradecen nada. Y lo dice aquí. También dice que los tengáis en mucha estima, amor, por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo. En otras palabras, primero dice que amonestemos a los ociosos. Hay un montón de gente que pierden su tiempo en discusiones vanas, que provocan situaciones, después se van y dejan el fuego. Dice que donde sin leña se apaga el fuego y donde hay chismosos, donde no hay chismosos cesa la contienda. Y dice, la blanda palabra quita la ira. Es decir, que la blanda palabra quita la ira, quita el rencor, remueve el fuego. Pero la palabra áspera enciende el fuego. Entonces a veces, dice el proverbista, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. A veces es difícil. Cuando le están cayendo encima, cuando lo están calumniando, es como cuando hay algo que pasa en el barrio y hay una persona que ha fallado en la vida. Todo lo que pasa se lo achacan a esa persona. Y eso no es bíblico. También rogamos, hermanos, que amonestáis a los ociosos. Hay gente que cree que todo lo merecen. No agradecen nada. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente que está desanimada en este momento. Hoy, cuando yo venía en camino, oyendo a Radio Borinquen, en una transmisión directamente con José Levi de Jerusalén, presentía, aunque estamos lejos de Israel, las noticias hoy en día por los medios de satélite, lo que vemos una guerra como hemos estado viendo, mirando todos estos cohetes, se creen que un promedio de 200 y pico de cohetes, creo que 280, fueron lanzados desde Irán hacia Israel, hacia Tel Aviv, así al norte de Israel y hacia a las áreas de Jerusalén. Es decir, que esto ha sido un ataque único en la historia. Y ustedes están viendo detrás de mí momentos donde se está yendo en vivo y está viendo explosiones que van sucediendo de lo que es el armamento que tiene el domo de acero, el domo que tiene de acero, que protege a Israel, que Dios se lo ha dado a través de Estados Unidos cuando las relaciones eran mucho mejor que ahora con este régimen que tenemos, que ocultamente son antisemitas, aunque en unas elecciones cuando le conviene están de un lado y esconden en el otro odio que tienen y por debajo le acerruchan el palo a Israel. Así que aquí hay que entender la situación. Entonces esto crea un desánimo. El desánimo es un arma poderosa del diablo. La frustración, todo esto. Y dice, también, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentáis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Estas palabras, hay gente débil, hermano, hay gente que no va a cambiar, hay gente que no importa que le caiga un rayo encima, la culpa es de todo el mundo, estar en el sitio que no debían estar, pues la culpa la tiene Dios, la culpa la tiene el diablo, la culpa la tiene cualquiera otro. Y nunca se autoexaminen a sí mismos. Entonces, estas personas, poco ánimo, que hay gente débil, hay gente que yo censuraba a este hombre, a este pseudo, que no quiere que le llamen predicador, ni le llamen, es él para el título de artista, y eso refleja algo peligroso, de motivador, de conferencista, todo lo que lo vincula a la palabra de Dios, que menosprecia como algo que no tiene importancia y que no es importante y que si se le da importancia se le está idolatrando. Eso es un disparate herético. Eso es peligroso, hermano. Y hay que tener cuidado de este tipo de gente. Son lobos rapaces, son falsos profetas, son lo que dice 1 Timoteo 4:1, son personas que han apostatado. Dice, en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Usan el nombre del cristianismo, se montan en el potro, levantan una teología. Por ahí ya vi un par de mujeres vestidas como rameras, hablando de su libertad, de que aunque son cristianas pueden beber licor, cerveza,
pueden estar con el ombligo por fuera, pueden vivir la vida moral que les da la gana y eso no importa. He visto grupos que ahora han sido tatuajes para gente tatuada para Cristo, ministerios de tatuaje, cuando eso es una profanación del templo de Dios que es el cuerpo. Y eso ha sido toda la vida, que eso es totalmente abominación a Dios. Es la violación de la santidad del cuerpo. Entonces tenemos gente que están predicando y con todos estos medios están confundiendo al país. Hay gente que se han ido a un extremo. Antes el extremo era que no se hablaba de la venida de Cristo, que eso era fanatismo. Y ahora el extremo es en algunos que no creen en nada, que no creen ni en la luz eléctrica, pero otros que están infundiendo un descuido. Y lo que dice Jesús dice bien claro, trabajar mientras el día dura. No dice que mientras viene el día, mientras dura el día, que viene la noche, cuando nadie puede trabajar, se dice que en lo que está el día lo aprovechemos, que seamos aprovechados, que seamos diligentes, que aprovechemos la gracia que Dios nos ha dado. Y es cierto que viene el extremo que dice Pedro, que en los posteriores días vendrán burladores de sí mismos, que se burlarán de la prédica del arrebatamiento de la iglesia, del arrebatamiento del pueblo de Dios, de la resurrección de los muertos en Cristo, y se burlarán de que Jesús no llega a tiempo. Entonces se han aprovechado de enseñanzas que hemos dado, como decir que las profecías para la venida de Cristo todas están cumplidas. Eso no quiere decir que Cristo va a venir ahora. Dice que ni el día ni la hora sabéis en qué ha de venir. Vendrá como ladrón en la noche. Y cuando vamos a Pedro, Pedro dice que tengamos cuidado porque en los últimos días vendrán burladores andando según sus concupiscencias, que se burlarán y negarán la venida de Cristo. Pero Pedro contesta eso en el Espíritu diciendo, la razón que no sabemos el día de la hora, la razón es que aunque las profecías ya están cumplidas, no ha venido el Señor, porque Él dice que no queriendo que ninguno perezca, ha retardado su venida. Él ya salió. Puede ser un año, un día para Dios como 1000 años y 1000 años son como un día. Puede ser que pasen meses, puede ser que pasen años, pero siempre que hemos caído en poner fechas exactas, meses y años, eso ha dirigido que los más grandes falsos profetas y sectas han nacido de eso. Y han caído en poner fechas, en poner numeraciones exactas de la hora, el mes. Y la Biblia dice que ni la hora ni el día, así que ni el mes ni el año. Lo que sabemos es que estamos viviendo en ese universo donde Dios no mira el tiempo igual que nosotros. Dice que un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Por lo tanto, sí está más cerca que cuando la iglesia nació. Está más cerca que la iglesia de Corintio, está más cerca que en el tiempo de Tesalónica, está más cerca que en el tiempo de los hebreos, está más cerca que en el tiempo de Apocalipsis, desde que se escribió el libro de las 7 iglesias y el Apocalipsis. ¿Sabe? Está más cerca, pero eso no quiere decir que obviemos la realidad. Dice que trabajemos, Jesús dijo estas palabras en el libro de Juan, el apóstol, el Evangelio según San Juan, dice, trabajemos mientras dura el día, porque viene la noche cuando nadie podrá ver. Así que mientras tenemos oportunidad, hay que seguir viviendo como si fuera a tardar 1000 años, o sea, trabajando. Miren cómo es la cosa. Debemos trabajar como si fuera y hacer todo lo que podamos como si fuera a tardar 1000 años, o 1000 tiempos, lo que fuera. Pero vivir como si fuera a venir hoy. Eso es lo que quiere decir. No es que nos volvamos histéricos, no es que paralicemos todo, no es que dejemos de evangelizar, no es que dejemos de estudiar la Biblia, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No es que dejemos de advertirle al pueblo que el tiempo es corto, porque no sabemos. Y dice que trabajemos mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Que viene un momento cuando ya todo se va a acabar, pero de eso ninguno de nosotros sabemos exactamente, ni el día ni la hora sabéis en qué ha de venir el Hijo del Hombre. Vendrá como ladrón en la noche, pero dice bien claro que trabajemos mientras el día dura, mientras hay oportunidades, porque puede ser que venga esta noche, como puede ser que tarde 50 o 100 años más. Nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el mes, ni el instante, pero viene. Y que es más segura la venida, que está más cerca la venida visible, el establecimiento de su intervención para la destrucción del anticristo y el establecimiento del reino milenial, eso es cierto, pero nadie sabe. Es como decir de una guerra mundial.
La Biblia nunca dijo que iba a haber una primera, una segunda guerra mundial, ni que iba a haber un conflicto de Corea, ni una guerra en Vietnam, ni que iban a haber varios conflictos. El conflicto que se hizo aquel cuando fue Saddam Hussein invadió a Kuwait. Es decir, nadie, eso no estaba profetizado. Lo que sí Mateo 24:4 dice claramente, y lo dice bien claro, dice en el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo, dice bien claro, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En otras palabras, habrán guerras y rumores de guerra. Puede haber una tercera guerra mundial. Ya hemos visto la invasión de Putin de Ucrania. Ya hemos visto Irán en el día de hoy, mientras estoy aquí transmitiéndole a ustedes, cómo lanzó un ataque bestial contra Israel. Cientos de misiles. Algunos dicen que 280. Y que algunos cayeron. Uno cayó en Tel Aviv. Y luego con el domo que tienen de acero, de protección, Dios interviniendo y los estados de Inglaterra y de Estados Unidos y algunos aliados árabes derribaron todos esos misiles uno que otro. Y lo más que han habido son 2 o 3 muertes, o 2 muertes, o pocas muertes, pero ha habido un milagro. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Jehová, castillo mío y Dios mío, ¿en quién confiaré? En ti, Señor. Y dice: caerán 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Hay una protección de parte de Dios. Dice bien claro: vuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar cohetes, para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Lo que está sucediendo en el día de hoy no debe turbarnos. Pero no debemos ser negligentes y decir que como la venida de Cristo está tan cerca, pues voy a dejar de proyectar el viaje misionero, voy a dejar de evangelizar, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de estudiar. Y eso es un extremo negligente, fanático, como lo es la negación de la venida de Cristo y la cercanía de los dos extremos son malos. Hay que vivir en una realidad. Él vendrá como ladrón en la noche. Que las profecías de su venida visible ya están cumplidas, eso no quiere decir nada. Lo que quiere decir es que ya estamos más cerca que nunca, pero eso puede ser 10 años, 20 años, 40 años, ¿sí? No sabemos, ni la hora, ni el día, ni el año. Si no sabemos que viene de camino, que el que ha de venir vendrá, dice el libro hebreo, y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso es lo que tenemos que analizar todos nosotros, hermanos, en este día. Y no dejarnos ir a ningún extremo. Ni los fanáticos, como el falso profeta este que anda por ahí, que se avergüenza de que lo llamen pastor, que lo llamen siervo de Dios, y que vive en un mundo de fantasía, tiene una evaluación tan grande, que cree que ser un artista y es lo más importante, y esconder, es una señal de que hay que orar por esa persona. Esa persona termina como Jim Jones si no se arrepiente, termina como David Koresh, termina como el juez Rutherford, termina como todos los falsos profetas. William Miller dice que es el fundador de una de las herejías más grandes que ha salido, de esas herejías que han salido por el mundo. Entonces, el juez Rutherford, William Miller, que fue el que propagó la venida de Cristo en el 1800 y pico, y dijo que venía a tal hora, tal día, y que iban a señal de las estrellas cayendo del cielo. Y el mundo hubo un avivamiento, porque las cosas, la palabra se predica, y la gente no sabe que todas las cosas Dios le saca un juicio, pero Dios no promovió ese pánico. Y mucha gente, cuando el día tal, del mes tal, del año tal, la profecía de William Miller, la interpretación de la escritura no se cumplió, William Miller provocó el suicidio de personas que se vestieron de blanco en los edificios de California, de Los Ángeles, en los montes del centro de los Estados Unidos y en Nueva York. Se tiraron de los edificios creyendo que se habían quedado, se suicidaron. Hubo caos en toda la nación, y lo que hizo de un avivamiento de la venida de Cristo que promovió una
resucitó el mensaje del rapto de la iglesia, todo esto. Cuando esa mala interpretación de William Miller se dio a cabo, creó por años que se fuera al pique la predicación de la venida del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Y esta gente como estos, ellos se quedan lo más tranquilos. Pero son profetas que hay que juzgarlo conforme a la palabra. Por eso es que empiezan como Jim Jones, empiezan como William Miller, empiezan como David Koresh, empiezan como todos estos falsos profetas, Wayne Rutherford, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan como Juana García con los mitas, empiezan como Oscar Candelario, empiezan como el profeta William Branham, y empiezan hablando de la Biblia y de profecías, y después terminan dejando al pueblo confundido y evaluando y evolucionando con más errores y más errores y más errores. Hay que tener paciencia. Cristo viene, sí hay que trabajar mientras el día dure. En otras palabras, hay que planificar, hay que trabajar como que se va a acabar el tiempo, pero que tenemos que proyectarnos. Tenemos que estar trabajando y seguir trabajando ocupados en el Señor y predicando la palabra y llevando el mensaje y levantando todo el mensaje de Dios. En eso tenemos que hacerlo como si fuera a tardar 1000 años más, porque no sabemos. Pero tenemos que vivir espiritual y moralmente y espiritualmente como si hoy fuera no solamente el arrebatamiento de la iglesia esta noche, que pudiera ser, como pudiera que tardara 100 años más o más. Tenemos que vivir como si esta noche no solamente viniera Cristo, porque la muerte es algo más seguro. Y dice en Hebreos 9:37 que está establecido a la raza humana que mueran, a los hombres y mujeres, que mueran una vez y después se enfrentarán a Dios. Entonces, si uno sabe que la muerte está tan seguro, pero tú no sabes cuándo te va a morir, usted estudia, usted se educa, usted se prepara, usted coge una carrera, usted se casa, usted levanta una familia y trata de hacer lo mejor del tiempo que Dios, porque a cada uno Dios nos ha dado un tiempo aquí que tenemos que saber cuándo usarlo. A veces adelantamos el tiempo descuidando el cuerpo, poniéndonos a vivir una vida que no es agradable a Dios, con la adicción a drogas, con el ron, con la violencia, con la soberbia, viviendo una vida que acortamos el tiempo que Dios nos dio. Y a veces, con nuestro cuidado, adelantamos y cumplimos con el tiempo que estamos aquí, pero que no sabemos. Porque si todos nosotros supiéramos el día de nuestra muerte, no haremos nada, no estudiáramos, no nos prepararemos, no nos casaremos, no tendríamos hijos, la ciencia no progresaría, nada, las ciudades no se edificarían, el mundo sería un caos de incertidumbre. Pero por eso Dios dice que está establecido a los seres humanos, tanto usa la palabra hombre, pero se refiere a la mujer también. En Hebreos capítulo 9 dice bien claro que está establecido que una vez vamos a morir. Un día de esto yo voy a morir. Mire, yo me sorprendí esta mañana cuando supe de la muerte de Pete Rose, el hombre de los más enigmáticos del béisbol desde mi infancia. Imagino que ahora que se ha muerto, si ahora que lo juzgaron porque dice que apostó a su equipo, cosa que él no hizo, que la lega que no hizo, que él apostó, pero no a su equipo, y lo borraron del Hall de la Fama. Y me imagino que estos hipócritas, ahora que murió, ya ahorita proclamarán que lo van a subir a rango de uno de los héroes, de uno de los grandes iconos famosos al plan, después de muerto. Ahora que no le vale nada el homenaje que le van a hacer a Pete Rose, cuando en vida pudieron, porque la hipocresía es que ahora están apostando en los juegos, hay una enfermedad de juegos. Había un gobernador aquí que murió, Carlos Romero Barceló, y él luchó contra los juegos de los casinos y los juegos de las máquinas, y con toda la debilidad que tenía en su vida, algunas debilidades que no voy a entrar en ellas, pero en eso el tipo tenía razón, y tenía mucha razón, hermano, tenía razón. Entonces, hoy en día tenemos un problema de niños jugando, y luego cómo se anuncia en la televisión, y cómo personas importantes de nombre anuncian los juegos, y estamos teniendo destrucción de hogares, estamos teniendo adictos, niños adictos jugando a equipos de béisbol y a cuanta. Hay una adicción para que unos grupos se hagan ricos.
Entonces tenemos que trabajar mientras el día dura. Tenemos que seguir luchando contra el tráfico humano. Aunque la venida de Cristo esté cerca, la muerte está más cerca todavía, porque está establecido que los seres humanos tienen un día específico, que puede ser que Dios llegue hasta eso, puede ser que lo acorten, puede ser que Dios se lo alargue. Eso está en la voluntad de Dios, es un misterio, pero hay que estar preparado. Por eso están los seguros de vida, para los funerales. Dice, todo eso es una realidad que tenemos que vivir. Algunos mueren al nacer. Bueno, con el aborto los están matando. Los campeones de esto son Kamala Harris y Tom Walz, y también Biden y toda esa gente, y toda la gente que aprueban esa matanza. Pero nadie sabe cuándo va a morir. Y Dios ha sido sabio para que la gente esté tranquila, programen su vida. Ahora, sea sabio, porque como no sabe cuándo va a morir, prepárese para morir, pero viva para vivir. Eso es lo importante. Ahora, con este pánico que hay de gente que quieren explotar este asunto, pues tenemos que tener cuidado, porque dice bien claro aquí que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y dice bien, lo dice aquí, pero bien claro. Oiré de guerra y rumores de guerra. Oiré de guerra y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo voy a dejar ahí en el momento de hoy, lo voy a dejar ahí, pero quiero que tengamos calma. Lo que está pasando en Israel es parte del tiempo del fin. Lo que sí le puedo estar seguro, que lo que Dios ha dicho, nunca ni una palabra ha fallado. Dios dijo en el capítulo 37 de Ezequiel, profeta, que serían recogidos como el valle de los huesos secos de todas las partes del mundo, y su nación volvería a su tierra, a la tierra que Dios le dio. No a la que dice que le pertenece por las Naciones Unidas, que es un club que la mayoría son unos bandidos, que son unos corruptos, que son unos criminales, y unos abusadores, y unos mentirosos, y unos instrumentos del anticristo. No tengo ningún respeto, ni creo en que pueda entregar nuestras libertades. Si yo fuera la gente de Nueva York, hay un freno para votar las Naciones Unidas de Nueva York, que lo que le trae es problema. Pero están ahí, son el brazo internacional del anticristo, junto con el gobierno de la Unión Europea, y todo eso se está cumpliendo. Pero la verdad es que se va a cumplir, porque dice la palabra que conspirarán, y lo dice bien, pero lo dice bien claro, y conspirarán y harán, y dice, y mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 54. Dice 54:15, si alguno, está hablando de Israel, está hablando de ti, de mí, de todos nosotros, si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí. Quiere decir que si alguien conspira contra Israel, conspira contra una nación que teme a Dios, conspira contra un siervo, una sierva de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, conspira, no va a estar con Dios. Dice, si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí. Escuche bien, mas el que contra ti conspirará, delante de ti caerá. Mire, yo sé gente que ha conspirado contra mí. A veces he estado en Venezuela, y años atrás estaba en el Zulia, en un sitio bien humilde, en el sector yendo así a la frontera con Colombia. Entonces me recuerdo que estaba orando, y de momento vi en una emisora de radio un grupo de líderes religiosos, y conspiraban para cuando llegara a Puerto Rico destruirme. Y se sorprendieron cuando yo di mi cadena de radio, que entonces era, yo espero antes de irme con el Señor, antes que venga el Señor, poder restaurar esa cadena de radio. Y yo me recuerdo claramente, hermanos queridos que me están viendo y me están escuchando, yo me recuerdo que cuando llegué a Puerto Rico estaba muerto de miedo, porque yo le dije, yo sé dónde ustedes se reunieron, y le dije, ustedes se reunieron en tal sitio, y ustedes maquinaron mi muerte.
En 1998, yo fui a un culto especial en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, Colombia, invitado por un grupo de jóvenes, unos jóvenes, no un grupo de jóvenes, unos jóvenes ministros, y se reunieron 80.000 personas en la Plaza de Bolívar, frente al Palacio de Nariño. La guerrilla conspiró, la FARC, que hoy gobierna el país, prácticamente con temor y con su astucia. Me recuerdo que el ejército intervino y impidió que la guerrilla de la FARC, me estaban en la lista de personas para ser secuestradas y asesinados, porque me consideraban un estorbo. Entonces, no pudieron, Dios obró, y luego, cuando al día siguiente fui a predicar a Enrique Gómez, una iglesia que tiene 3 cultos de 15.000 personas cada uno, no duré 20 minutos cuando empezó un ataque terrorista sobre la ciudad de Bogotá. Empezaron a caer piedras sobre el techo de la iglesia y la transmisión estaba para Nueva York y Puerto Rico por Radio Visión, para Nueva York por Radio Revelación, que estaba entonces en Itobi, estaban transmitiendo. Y entonces se creyó que era un ataque terrorista. Bueno, el ataque terrorista estaba sobre la ciudad con el oleoducto. Había muertes, había tiroteos, pero allí no era eso, eran los vecinos que odiaban la iglesia y parecía que nos estaban atacando y estaban atacando. A los 20 minutos de estar predicando, a mí me dio un derrame cerebral. Nunca perdí el conocimiento. Me sacaron en brazos. Yo no me daba cuenta de lo gordo que estaba. Y lo único que me molesté cuando me abrieron la camisa y me llevaban cargado al carro para llevarme al hospital del gobierno. Me recuerdo como si fuera hoy que alguien dijo, mira, el gordito está, y eso fue lo único que me molesté. Llegué al hospital y había gente muriendo en camillas por todos lados del ataque terrorista. Y yo empecé a hablar con Dios y le dije, Dios mío, pero yo he de morir aquí, no he de despedirme de mis hijas. Y entonces el Señor me dijo, no, porque no has preparado tu sucesor y tu obra no ha continuado. Enrique vino, me llevó a la clínica Palmira de los ricos. El tipo no era un solo pastor, era un empresario. Y pagó todos mis gastos, todo lo que... ¿sabes? Yo no tuve necesidad alguna. Pero cuando ya estuve 8 días en el hospital y Dios usa al cirujano más famoso de Colombia y me dice, reverendo, usted no va a quedar parapléjico, como han dicho, usted va a volver a la normal, usted va a recuperar su andar, tenga fe. Si Dios usó una piedra para decirme que tuviera fe. Y le digo a usted, hermano, Cristo viene y está más cerca que nunca, pero no se deje ir por el pánico. En el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, mas yo confiad, yo he vencido al mundo. En la casa de mi Padre hay moradas para todos nosotros. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque estemos viendo que Israel está siendo atacado, sepa que la última palabra sobre Israel no la va a tener las Naciones Unidas, ni Estados Unidos, ni la va a tener la Unión Europea, la va a tener el Dios de la gloria, que lo ha dicho en su palabra, que dice bien claro que Israel vendrá Cristo con sus santos millares, se establecerá el reino milenario y todas las tierras que hoy están, Irak, Babilonia, Río Éufrates, el Líbano, Jordania, todos esos países van a estar bajo el mandato del gobierno milenario de Cristo, 2000 años, y tú y yo, si somos fieles, vamos a gobernar con Él la tierra por 1000 años. Y por 1000 años no habrán presupuesto de guerra, de armas. Será una gloria con Cristo, mandando no desde el territorio de 200 y pico de millas de largo y 45 de ancho, lo que fuera, sino que todo ese territorio que hoy está en manos de Irak, que está en manos de musulmanes, que está en manos de ese gobierno de Hezbollah, que es quien controla el Líbano, y aún Siria y Jordania, todo eso va a ser el reino donde Cristo va a gobernar durante el milenio por 1000 años. De lo demás no voy a hablar, pero les digo bien claro que dice esta palabra para que no se confundan. Ni se descuide y vivan como si esto fuera, viva su vida espiritual como si hoy fuera su último día en la tierra. Pero trabaje como si quedaran 1000 años por delante, porque ni ahora ni el día sabemos que viene, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero no se deje ir ni por la dejadez, ni por tampoco la exageración de dejar sus planes, de echar todo a un lado. Confíe, encomiende su camino a Jehová y Él nos sostendrá. Y miren lo que dice aquí. He aquí yo hice el herrero, este es el verso
16, el capítulo 54 de Isaías. Y aquí yo hice el herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destructor para destruir. Ningún arma, verso 17, dice bien claro, ningún arma forjada contra ti prosperará. No importa que sea tu marido, no importa que sea tu mujer, no importa que sea tu hijo, que sea tu madre, que sea tu padre, que sea el gobierno, que sea el presidente, que sea. Ninguna arma portada contra la iglesia prosperará, contra los fieles. Y se me matan como crucificaron a Pedro con los pies para arriba y la cabeza para abajo. O te matan como Pablo en Roma, que lo degollaron. No importa, porque matarán tu cuerpo. Pero ese cuerpo en el tiempo de la resurrección, cuando Cristo venga a arrebatar su pueblo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, no seremos delanteros, los que vemos, sino que juntamente con ellos nos iremos. Nos iremos. Y dice bien claro que nos veremos con Él en el dice que no tengas miedo. No tengas miedo de nada. Ningún hombre podrá prevalecer, y dice, contra la iglesia de Jesucristo, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Escuche bien lo repetido. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Dice Dios, no viene de ningún pacotilla de payaso por ahí dando, bendito, orar para que esa vida no se pierda. Anda por ahí dando tumbas por el mundo, renegando de la palabra, confundiendo a las personas, creando un evangelio falso que no es el evangelio verdadero y confundiendo. Pero la Biblia dice que si rescatáramos al que está en el error, lo sacáramos del error, multitud de pecados, oremos para que esa persona recapacite, porque Dios puede sacarlo del error. Y dice bien claro, esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Hermanos, tranquilos, Dios está en control. Ay, esa nación, Irán va a tener un terremoto enorme. No habrá necesidad solo para que Israel, y lo digo aquí, palabra profética, Dios me lo revela, de esos terremotos que están viniendo por la revelación de la tierra que gime con gemidos indecibles. Dios va a permitir, porque ya Dios está hastiado de la soberbia de la ayatola que está huyendo como una rata, escondiéndose en cuevas, porque sabe que su hora está por llegar. Y de todo el terrorismo. Y esta gente, Biden y Obama, que le mandaron millones de dólares, son culpables de todo lo que está pasando, porque alimentaron a esta serpiente. Y ahora el ayatolá, el comandante supremo de Irán, está en cuevas huyendo porque tiene miedo. Y si es tan cerca de Alá, ¿cuál es el miedo? ¿Qué es lo que está viendo? Que todas las serpientes que estaban a su alrededor, las cabezas están siendo cortadas. Lo dice bien claro, lo dice aquí claro, porque la salvación se levanta, dice, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Y Dios me acaba de revelar que lo primero que va a pasar en Irán es no solamente los ataques de Israel, y no solamente que ese ayatolá Dios lo va a justiciar, porque sobre sus manos está la dictadura que ha tratado, y esos gobernantes corrompidos tienen su día en corte. Dios es Dios. Y Dios va a mandar, lamentablemente, para destruir ese gobierno tiránico de Irán, un terremoto, cual nunca en la historia de ese país persa ha habido. Pero el ayatolá va a desaparecer porque es mortal, y ninguna persona que se puede poner contra Dios va a triunfar. Sí que pastor, siervo de Dios, hombre de Dios, persona que está sufriendo persecución en su hogar, que está sufriendo persecución en la iglesia, que está sufriendo persecución en el país donde sirve, Jehová está contigo, poderoso gigante. Dios nos ayudará, y seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, en el nombre de Cristo, permite que oremos por la paz de Jerusalén.
cubija con ángeles a Israel, que ese pueblo vuelva a ti, que reconozca que tú eres el Mesías, el Rey de Reyes, el verdadero Rey del universo. Señor, que venga tu gloria sobre todo Israel y que tu palabra se cumpla para vergüenza de los enemigos, de estos ateos, de estos individuos como como calle 13, que Dios tenga misericordia de su alma, que dice que Dios es un gigantesco ratón que hace magia, que se arrepientan, que tengan que venir a testificar de la gloria de Dios, porque su mundo está en arena, no está edificado en la roca que es Cristo Jesús. Edifica a tus pastores, da ánimo a los hombres y mujeres que sufren la persecución aún dentro de sus propios hogares, a los jóvenes que sufren el bullying en las escuelas, y al pueblo que tenga confianza. Y que no temáis, manada pequeña, porque al Padre os ha placido a ver reino. Recuerde que puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si desea colaborar voluntariamente, no hay obligación con este ministerio y cree que esto es de Dios y que todo lo que estamos haciendo vale la pena, coja y envíe una ayuda en cheque o giro postal. No es obligatorio. Si quiere la carta, pida la oración y con eso basta. Pero si desea colaborar voluntariamente, haga un cheque o giro postal, envía Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o puede también por ATH móvil buscar la sección de negocios y buscar Clamor a Dios y enviarlo. Estamos en proyectos que estamos empezando a trabajar. Necesitamos sus oraciones, necesitamos su apoyo. Y también en estos días que están por medio, apoye la cadena del milagro, que ha sido el refugio que Dios nos ha dado. Y el legado que dejó Gigi Ávila, que hay que mantenerlo, porque es un vocero, igual que todos los medios cristianos serios. Apóyelo. Y en su iglesia colabore. Y ponga su mirada en Cristo, no en mí ni en ninguna persona. Que Dios le bendiga y que Dios le fortalezca en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente a todos ustedes. Bueno, mis amados hermanos, hemos pasado un ratito. Usted está viendo esto. Esto es nuevo. Ahora me encontré un refugio aquí. Ya yo creo que yo voy a empezar a hacer esto aquí. Y voy a buscar alguna cosa por poner allí en un video o algo detrás de mí. Es decir, que he encontrado un nuevo refugio. Dios le bendiga grandemente. Déjame leer los nombres que tengo aquí, porque eso después se borra o no se hace. Vamos a ver sinceramente. Vamos a ver aquí. Vamos a leer. Bueno, estos espejuelos, y a madre, estos no son míos, pero los cogí sin darme cuenta. Milagro Negrón, Suset García, que tiene ahí la bandera de Israel, Justino Ruth, amén, aleluya, Rosario López, amado Dios le bendiga siempre. Milagros Negrón, recuerden que esto lo puede poner a las 8 de la noche, a las 9, y no se olvide esta noche de 12 a 1 de la mañana, si está despierto, buscar la cadena del milagro por canal 54 de Dish y canal 54 de Liberty, y por unored.com, cdminternacional@yahoo.com, de 12 a 1 de la mañana. Pero este Facebook lo puede seguir viendo a la hora que usted lo quiera. Le pido la oración. En estos días que voy a salir, que voy a estar en unas gestiones especiales en Washington, y voy a transmitir alguna vez que hago otra vez allá, le pido que yo pueda encontrar la mente, la compañía, para combatir la injusticia que nos han cometido estos terroristas de Vietnam y que están en Chicago, en Illinois, que nos han infiltrado las redes de Navidad desde un año ya prácticamente, y no hemos encontrado forma, no nos hacen caso en Facebook. Y aunque tengamos, por eso le pido su ayuda, no sé cuánto me cobren, pero cueste lo que cueste, vamos a vencer. Primero con la oración de ustedes, sus continuos quejas a Facebook, porque nos han invadido con pornografía que viene de Vietnam y viene del área de Illinois, creemos que de Chicago, de grupos terroristas que te odian, de grupos de Sodoma y Gomorra y grupos terroristas de Hamas que odian este ministerio. Y por mi descendencia hebrea también. Y por la palabra que predico, porque creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Por aquí tenemos Milagros Negrón. Emi Marte, Dios le bendiga, ministro Rasky, desde República Dominicana, me edifica escuchándole. Y voy a ver si tratamos muchas cosas, hermano. La República Dominicana está viviendo un momento glorioso, pero el diablo con todos los aviamientos levanta un montón de personas que son aprovechados, que son fanáticos, que tienen doctrinas, interpretaciones raras y ridiculizan el Evangelio. Ore por ellos para que Dios los saque de todo, porque le están haciendo un daño terrible a la obra de Dios. Pero los buenos, que brillen los buenos. La iglesia de doctrina firme y normal. Milagros Negrón, muchas bendiciones, que el Señor derrame bendiciones. Ulises Rojas, amén, reverendo, Dios les siga bendiciendo, usted y toda su familia desde Venezuela, territorio de Jesucristo. Y quiero que oren para que antes de fin de año yo pueda ir a dar 3 actividades en Venezuela, antes de que termine el año. María Martínez dice bendiciones, Siler Sur, Josué Quintana, Yehim lo está viendo, invita a tu video en vivo. Vamos a ver, bueno, vamos a ver, Dani, Edgardo Ramos, bendiciones. Marisa Rosario Betancourt, Dios le bendiga. Yolanda Flores, gloria al Señor. Mirna Pérez, Dios te bendiga. Mirna. Ivette Linet Hernández, es lamentable todo esto. Comodines su palabra en los últimos días. Lo bueno, como dice su palabra, le llamarán malo y malo a lo bueno. Dios tenga misericordia. Mirna Pérez, Oni Rosario, Carlos de la Rosa, Dios te bendiga, Carlos. Gloria a Dios por Jesucristo. Dios te bendiga, siervo Dios. Así que sigamos orando. Dios te mantenga como la voz profética para los creyentes que esperan a Cristo. Es lamentable todo esto. Como dice su palabra, por ahí dice también. Y ya bueno, ya esto lo Mirna Pérez también, ya lo dijimos, Onyx Rosario, Carlos de la Rosa de nuevo. Bueno, todo, si se me quedó, Yolanda Flores, Adolfo Vargas, el evangelista, Dios te bendiga, lo conozco desde joven. Cuando empezó, Marisa Rosario Betancourt, Dios le bendiga, reverendo Edgardo Ramos, bendición, siervo de Dios. Franco Joel Poma Nahuil, saludos de Perú, Dios bendiga a toda la gente en Perú que tengo buenos recuerdos. Adolfo Vargas, ya lo conozco. Yolanda Flores, gloria al Señor. Maralice Rosario Betancourt, Dios le bendiga, cielo. Ada Gabor Ramos, nos está viendo. Gloria, Carlos, bueno, ya apreciamos a Carlos de la Rosa. Bueno, ya yo creo que leí todo. No sé si hay alguien más aquí. Y sigue esto, Dios le bendiga y tenga, bueno, también desde Perú, nos siguen llamando desde Perú, tenemos una gran audiencia. Y toda la gente que está llamando. Dios le bendiga, Edgardo Ramos, Franco, Joel Pumar, Naúl, saluda de más gente de Perú, tenemos una gran audiencia en Perú. Justi, Marisa Rosario, déjame ver, Justiniano Ruth, amén, Ludín Vez, también dice Dios le bendiga, reverendo. Otro más desde Perú, Dios lo bendiga. Y tenemos una gran audiencia en Perú. Dios le bendiga grandemente a todos ustedes. No quiero que se me quede. Dani, Dios te bendiga. Dani Espada, que Dios te siga usando. Evi Sola, hermano, verifique su cuenta por Facebook. Eso es lo que estamos viendo. Estamos hablando de Facebook, de Ministerio Clamor a Dios Inc. y la Jorge Rasky, página oficial. Desde el año pasado, en diciembre, estamos luchando y ustedes sigan orando porque vamos a ver cómo antes de fin de año podemos vencer esto. Yo desconozco, yo lo que sé es hablar y necesitamos que ustedes oren. Sí, verifique su cuenta por Facebook. Eso ya sabemos lo que está pasando y hemos tratado, no nos hacen caso ni a ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta mañana cuando estaremos con ustedes a la hora que menos espere, pero a cualquier hora nos puede ver y va a ver sea a las 9, se repita esto, usted vaya y véalo a la hora que usted quiera y déle share a este momento especial que hemos tenido aquí. Dios le bendiga grandemente. Y nos despedimos viendo cómo Dios, usando su misericordia, acaba de librar a Israel de un ataque masivo de cohetes
que hasta ahora se creen que son más de 280 que lanzó Irán, y todo ha sido una victoria para el pueblo de Israel. Y está viendo, nos despedimos con esto, esperando que Dios le bendiga grandemente.